Buenos días chicos, en este video vamos a hablar acerca de estrategias para tener o hacer una lectura crítica. Recordemos un poco, había tres niveles de lectura: el nivel literal, el nivel interpretativo y el nivel crítico textual. En el nivel literal solamente leíamos las palabras por leer y entendíamos más o menos de qué hablaba el texto, aunque no entendíamos eh, el objetivo y la intención del texto. Era una lectura parcial, algunos le llaman como lectura parcial, el primer nivel de lectura. El segundo nivel de lectura, uno es capaz de entender el texto e incluso explicarlo a alguien más. Y en el último nivel, que es el nivel crítico o nivel intertextual, es uno capaz de no solamente leerlo, entenderlo, sino también es capaz de opinar al respecto o tener una postura frente al texto que estamos leyendo. Entonces, vamos a ver en este video estrategias cómo no solamente somos lectores de lo que se nos dice, o sea, no nos creemos todo lo que leemos, sino también cuestionamos qué tan cierto es, si estoy de acuerdo o no con ese texto, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con todo lo que leamos, ¿sale? Entonces, por aquí vamos a ver un par de estrategias para tener o elaborar una lectura crítica, ¿de acuerdo? Ok, el primero, hay que tomar en cuenta el contexto de producción de un texto. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender en qué momento, ya sea histórico, en qué tiempo se hizo este texto. ¿Quién fue que hizo este texto? ¿A quién iba dirigido en un principio este texto? Y todo lo que rodea al momento de que se hizo este texto, este escrito. Así que si nosotros leemos una noticia, hay que entender quién lo dijo, en qué momento lo dijo, y principalmente a quién se había dicho en ese instante. Hay que poner este texto, como dicen por ahí, poner un texto en contexto. Recuerden, el contexto es todo aquello que gira en torno a la situación comunicativa. Quiere decir que tenemos no solamente que leer el texto y ya, sino también ver todo lo que rodea el momento que se escribió este texto, este comunicado. Otra estrategia para tener una lectura crítica es nosotros tener un propósito claro o bien definido sobre qué vamos a leer o por qué vamos a leer este texto. Nosotros cuando leemos un texto no solamente leemos por leer, sino generalmente hay un propósito. A veces es para encontrar información, a veces es para ver qué opina tal persona sobre este tema. Y nosotros leemos un texto con una intención clara. No es que leamos por leer. A veces se nos pide hacer lecturas en la escuela, que pues la intención es eso, ver cómo está la lectura, si lo dominamos o no. Pero muchas veces nosotros leemos textos, pero tenemos que tener una postura, debemos tener una postura frente a este texto. Otra de las estrategias es leer varias fuentes. Esto de leer varias fuentes se refiere a que tenemos que leer no solamente lo que dice una persona o escribió cierta persona sobre este tema, sino podríamos investigar qué dice otro autor, otra persona, otro emisor sobre el mismo tema. Un ejemplo, vamos a pensar que leemos un texto acerca del narcotráfico, un ejemplo, ¿no? Y uno lee un libro que habla acerca del narcotráfico y todo esto, pero no necesariamente ese libro es la verdad absoluta y ya, es todo. No, podemos ir, investigar en internet, buscar otro libro y ver qué opina otro autor con respecto a ese mismo tema. Entonces tenemos que leer varias fuentes para así poder comparar información. Todo esto, recuerden chicos, es para tener una lectura no solamente literal, sino una lectura crítica, una postura frente a lo que leemos. El rol sociocultural del emisor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es que nos escribe este texto? Es importante ver quién dice qué, porque si nosotros cada texto que leemos decimos este texto como está escrito y como está impreso, pues quiere decir que es verdad. No necesariamente, chicos. Probablemente haya textos que carecen de fundamentación, o sea, no están bien hechos o están mal investigados, y hay que nosotros identificar quién era el emisor, en este caso, quién era el autor de este texto. Si era digámoslo, alguien que estudió química y es licenciado en química o tiene una maestría en química,
que esté opinando sobre la gramática del español, un ejemplo. Es probable que no, que tenga una opinión, probablemente es una opinión, sin embargo, no puede ser una postura firme porque no es experto en la materia. Sin embargo, pues puede expresar su opinión. Entonces es importante identificar el rol sociocultural del emisor, de tal forma que no todos los que escriben un texto quiere decir que es lo correcto, sino que necesitamos analizar quién escribió este texto y por qué lo hizo, y así entender si es válido su postura o probablemente solamente sea una opinión. Una estrategia más para tener una lectura crítica ante un texto es cuestionar la ideología de lo que se expresa en el texto. ¿Esto qué quiere decir? Poner, dudar, cuestionar, poner en tela de juicio si lo que estamos leyendo es cierto y preguntarnos qué postura o qué ideología tenía la persona que escribió este texto. Si nosotros pensamos en el emisor, o sea, en el escritor, qué pensaba o cuál era su ideología, podremos analizar si estamos de acuerdo con lo que se está leyendo o probablemente no. Y por último, socializar la interpretación. Eso es una estrategia muy importante. Para tener una lectura crítica de un texto es importante socializar la interpretación. ¿Qué querrá decir eso de socializar la interpretación? Pues quiere decir que una vez que yo leo un texto y yo más o menos entiendo, o puedo decir yo ya entiendo esto y yo ya sé qué quiere decir esto, ahora voy con alguien más que leyó el mismo texto y preguntamos, ¿tú qué entendiste? ¿Entendiste lo mismo que yo? Y probablemente ahí a veces no se entiende lo mismo. A veces mi vecino, o en este caso en clase, mi compañero entendió algo diferente a mí. Entonces, compartimos nuestra opinión acerca del texto y nos damos cuenta que tal vez yo o tal vez mi compañero no había entendido del todo el texto. O sea, no le había quedado claro la idea principal. Y de hecho es algo que hacemos en clase, que es socializar la interpretación. O sea, lo platicamos. Yo ahí lo pongo en el Moodle como comparte la respuesta con tus compañeros. Pero prácticamente es esto que está aquí. Socializamos la interpretación y es una estrategia para tener una lectura más crítica. Entonces, no solamente me quedo con lo que yo leí y con lo que yo entendí, sino también lo comparto con alguien más para ver si esa persona también entendió lo mismo que yo o comparte la misma opinión que yo. Probablemente no, probablemente ve algo diferente. O al revés, probablemente coincidamos en ciertas cosas y digamos, ah, sí, estoy de acuerdo en esto, estoy de acuerdo en otro, y socializamos la interpretación. Estas estrategias que les acabo de decir nos sirven, como les decía hace rato, no solo para leer por leer, o sea, leer el texto y ya, sino también para entender qué nos quiere decir el texto, pero incluso ir más allá, tener una postura frente a lo que leemos, no ir por ahí leyendo y creyendo todo y diciendo que sí, sino cuestionarlo, dudar, será cierto, no será cierto, y expresar nuestra opinión acerca de lo que leemos. Que ya dijimos, es una lectura crítica, que debemos y esperemos que conforme vayamos leyendo cada vez más, ya tengamos una postura frente a lo que leemos. Muy bien, chicos, este era el video con respecto a esto. Les mando saludos y nos vemos en clase.